Buenos días, les saludo con mucho cariño desde Venezuela a los hermanos de la Universidad José Martí de Latinoamérica. En el marco del postdoctorado en línea titulado Las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, dirigida por el doctor Rigoberto Pupo. Nos encontramos en el módulo 2, dedicado exclusivamente al pensamiento complejo. Y en la asignación pasada estuvimos disertando sobre la teoría del pensamiento complejo, elaborada por Edgar Morin, que forma parte de los nuevos saberes de la racionalidad no clásica o denominada también posclásica. Y allí ejemplificamos la esencia de dicho pensamiento en la educación. En el día de hoy vamos a hablar de cuáles son los antecedentes principales que sirvieron de base teórico-metodológica al pensamiento complejo. Debo decir responsablemente que esta es una actividad que bien pudiera llevarse muchísimo tiempo de investigación y en el cual deberíamos de tener conocimiento de una cantidad de términos para poder ir entendiendo las bases que devienen y sobre las cuales en hombros de gigantes se sienta Edgar Morin para sustentarlas. El artículo que se describe de María de Villamoral, titulado Conceptos básicos del paradigma de la complejidad, aplicada a la cuestión del método en psicología social, ese artículo que pareciera una aplicabilidad a la psicología social, en efecto lo es, pero el artículo reconoce las bases de la teoría de la complejidad. ¿Cuáles son las bases? Y el artículo lo describe y vamos a seguir esas 10 bases, haciendo énfasis un poco más en las bases que ha descrito el doctor Pupo en su antología, que bien tuvo bien juntar para pues tuviéramos todo allí para que fuese de mayor facilidad para estudiar. En la concepción de la complejidad se ha llegado explicando a trazos a través de varias etapas. La primera arranca a finales del siglo XIX y madura más o menos dentro del primer tercio del siglo XX, coincidiendo con la formación y consolidación de la nueva física denominada cuántica y teoría de la relatividad. Entre estas cuestiones de fondo en esta etapa se plantea la complementariedad y la incertidumbre como principios fundamentales de la microfísica, con fuertes implicaciones epistemológicas inexplicables desde una visión simple o la visión clásica newtoniana, a la cual el hecho de que Poincaré en 1908 encontró en la dinámica cosmológica comportamientos que respondían a ecuaciones no lineales, dada una enmarañada trayectoria de matemáticos como Peano y Kohn, en los cuales se encuentra Mandelbrot. En esa realidad física comienza a tejerse las bases de la teoría de la complejidad, pero ella también pasa por una segunda etapa, esa segunda etapa donde emerge una teoría de la información, de la cibernética, con hallazgos sumamente importantes de Wiener en 1948, cuando definió la cibernética como una interciencia que trata de la teoría del control y la comunicación entre máquinas. Y allí aparece
pues evidencias de la concepción de la complejidad con el antirreduccionismo y los principios biológicos. Todo ello lo vamos a ver en un momento en detalle. Estamos haciendo un resumen por las cuales se pasa la teoría de la complejidad en tanto etapas de teorías que se han venido haciendo. En esta etapa actual, la que estamos viviendo, hay diferentes fenómenos observados e inesperados, experimentados por serendipias, estas serendipias que dan resultados y bases. Actualmente, en este principio de la teoría no lineal, que es el primer principio que explica el artículo mencionado, ese principio de no linealidad de Poincaré, nacido en 1908 y que ha ocurrido en 1948. Como base matemática de la complejidad se acepta al principio de no linealidad. Poincaré se refiere a la no proporcionalidad a la causa y el efecto. Es decir, que él afirma que hay pequeñas perturbaciones que pueden dar lugar a grandes cambios, dada la interacción entre elementos del sistema. Un pequeño cambio que cuando interactúa con casi infinitos elementos del sistema, se desencadenan comportamientos muy complejos que el principio de la simplificación no advertía. Y Poincaré nos dice textualmente lo siguiente: una pequeña causa que nos pasa desapercibida determina un considerado efecto que es imposible de ignorar, y entonces decimos que el efecto es debido al azar. Si conocemos exactamente las leyes de la naturaleza y la situación del universo en el momento inicial, podemos predecir exactamente la posición de este mismo universo en un momento posterior. Pero aun si fuese el caso de las leyes de la naturaleza, no nos guardase ningún secreto, todavía nosotros conoceríamos la situación inicial solo aproximadamente, dice Poincaré. Si esto nos permitiera predecir la situación posterior en la misma aproximación, que es lo que necesitamos, podríamos afirmar que el fenómeno ha sido predicho, que es gobernado por las leyes conocidas. Pero dice Poincaré que esto no siempre es posible, porque puede pasar por pequeñas diferencias en las condiciones iniciales, que produzcan grandes diferencias en el fenómeno inicial, y un pequeño error al principio produce un error enorme al final. Hay una predicción que siempre es imposible, y que afirma Poincaré que eso entonces produce un fenómeno fortuito. Por lo tanto, lo que se venía haciendo de la ciencia en la predicción lineal con unas pocas variables abstraídas de la totalidad del fenómeno era totalmente errado. En lo adelante, cada vez que tengamos un principio o teoría, vamos a explicarlo rápidamente y luego vamos a hacer algunas aseveraciones con láminas que aseguren ciertas figuras que nos dicen algo del principio y aclaro algo del principio, nunca jamás el todo del principio, porque no nos vamos a contradecir con lo que venimos diciendo. Entonces, en 1897 se celebra el primer Congreso Nacional de Matemáticos y Poincaré elige un tema sobre las relaciones de los análisis puros y la física matemática y señala que allí se suministra un estudio de la naturaleza para ayudar a profundizar las nociones de números, espacios, el principio matemático por el cual las matemáticas deben ser cultivadas por sí mismas. Hay algo más básico que la física de la matemática que había venido aportando la física, que proporciona analogías profundas, verdaderas, a lo que los ojos de la razón pretendían adivinar, pero que se establece una ley de generalización a partir de un hecho bruto. Ese matemático trabaja con la forma
y no con la materia específica, que es lo que venía siendo las matemáticas euclidianas, pero que no podían asentarse en estudiar la forma porque las estructuras que la comportaban, las estructuras físicas, no habían sido desarrolladas adecuadamente, porque a la par se necesitaba un sistema computacional más sustentado de análisis numérico que ha venido proporcionándose luego. Para Poincaré existen creencias básicas donde el único número natural del pensamiento matemático es un número que en el mundo exterior no nos ha impuesto un número continuo que hemos venido inventando, pero que se había forzado a inventar, a creer cómo era. La matemática no tiene misión mirarse al ombligo, como lo decía Poincaré, o sea que la matemática no asiste a mirarse algo evidente. Lo decía que en ese Congreso Internacional de Matemática que se hacía falta no solo la formalidad, sino los axiomas, los logicistas, que solo se centraban en aquel entonces en la matemática pura. Pero Poincaré vuelve a insistir en una matemática que no tiene sentido en mirarse al ombligo. Y entonces él habla del porvenir de las matemáticas que incluyen una ciencia y un método frente al pesimismo de quienes repetían que todos los problemas susceptibles de ser resueltos ya habían sido resueltos, frente a quienes inventaban los problemas para ser resueltos. No des en cuenta la lucha de poderes, la lucha de paradigmas, para poder emerger y hacer ver lo errado, lo incompleto de lo que se venía haciendo. Poincaré establece los problemas insolubles que se han convertido en interesantes procesos de nuevos problemas que ni siquiera se había soñado en siglos anteriores. La segunda base, la base caótica de caoticidad propuesta por Lorentz, es una base que ha sentado entre 1965 y 1995 grandes e importantes avances. Esa caoticidad se refiere a la hipersensibilidad de las condiciones iniciales. Debo hacer entender, en el nombre de Dios, que todas estas bases y teorías están profundamente relacionadas y que no debe ocurrir en la mente tal división de años y de tiempos. Una se apoyaban con otra. Entonces esa caoticidad explica cómo cambios mínimos en las condiciones iniciales propios de patrones caóticos, característicos de una dinámica no lineal, indeterminada, puede dar resultados relevantes que antes se desmitificaban porque se parecía que eran cambios muy mínimos, y en efecto son cambios mínimos, pero que con Poincaré luego se entiende que esos cambios mínimos, cuando retroactuaban sobre una infinita cantidad de variables, producían un gran cambio. Esa caoticidad o esa otra aproximación a la complejidad se realiza desde el fenómeno del caos, palabra que tiene un significado distinto al popular, ya que designa la dinámica de un sistema en principio de acción física, pero extensible en una actividad biológica y en un comportamiento humano, que es hipersensible a las variaciones de las condiciones que se dan en un momento determinado. Eso se explica con la sensibilidad de las condiciones iniciales. Entonces, la teoría o teoría del caos hoy son un conjunto relativamente amplio de teorías, comenzado por Edward Lorenz en 1963 en meteorología y por Stephen Small en 1967 en topología. Es una área sumamente pujante de la matemática, donde surge el interesante fenómeno de relacionarse con el desorden o con el azar, y nace allí, hay una génesis de la autoorganización, y con fenómenos que van a incompatibles anteriormente entre determinación e indeterminación.
Dicho esto, hay una hipersensibilidad al comportamiento global de un sistema que puede ser aparentemente aleatorio y de hecho responde a un patrón subyacente de comportamiento a través de un atractor extraño. Ese fenómeno descubierto primeramente por los sistemas físicos puede ser lo menos complejo de la realidad, con sistemas biológicos unidos con los sistemas humanos que muestran una conjunción de caos y orden. Por eso ustedes entonces comienzan a visionar esas palabras que Morán usa, donde el caos y el orden para él no están divorciados, y que acepta esa incertidumbre desde el caos y el orden. Así los sistemas caóticos muestran una dinámica impredecible, ya que ninguna acción se repite aunque esté determinada, según lo revela el atractor, el cual permite cierta predecibilidad. ¿Cómo es posible diferenciar la estructura simple de un metal de la complejidad que encontramos en la célula, si ambos sistemas están compuestos por los mismos átomos? Obviamente la respuesta no puede surgir de la física atómica ni del esquema reduccionista. Afortunadamente todas estas teorías se han venido abriendo paso y es donde ya la ciencia comienza a aceptar, y no le quedaba otro, de que había sido desplazada por un transparadigma, por un gran transparadigma y una gran teoría montada sobre hombros de gigantes. Entonces, por el contrario, para entender la complejidad de emerger en un sistema complejo como el de la célula, es necesario tener en mente un nuevo marco conceptual. Este marco tiene varios elementos que son esencias para entender el surgimiento de las propiedades emergentes. En primer lugar, es fundamental que el sistema sea no lineal, es decir, que no se entienda meramente como la suma de partes más simples. El todo es más que la suma de las partes. En segundo lugar, es necesario que el sistema se encuentre fuera del equilibrio termodinámico, es decir, que sea un sistema abierto que interactúa con el exterior. Ambas condiciones pueden dar lugar a fenómenos emergentes, como la formación de patrones sin sincronización o la vida misma. Por el contrario, en los sistemas que están en equilibrio termodinámico, la situación es mucho más simple y es natural y mejor entendida. Pero estos sistemas no tienen propiedades emergentes. El caos, podemos predecir el futuro. Hace relativamente poco tiempo se pensaba que era posible al mismo tiempo predecir el futuro. Sin embargo, esta visión ha cambiado drásticamente debido al reciente desarrollo de la teoría del caos. Miren cómo comienza a aparecer la omnisciencia, omnipresencia. Esa omnisciencia de que solo Dios puede saber exactamente qué va a ocurrir en el futuro por su omnipresencia que se sale fuera de los patrones del tiempo. Con el surgimiento de la mecánica newtoniana se pudo predecir por primera vez el comportamiento de los cuerpos celestes con gran precisión, dada la posición y la velocidad del objeto en un instante. Pero esa manera exitosa de trayectorias pasadas queda abolida en los fenómenos emergentes. A raíz del éxito de esa ciencia física, la filosofía de la época comenzó a considerar el universo como una máquina determinista, en la cual la mecánica de Newton, como una gran teoría, tuvo mucho éxito. Sin embargo, la importancia de estos descubrimientos queda fuera cuando aparece Laplace en 1776 y comienza a hablar de ciertas condiciones iniciales que trastocan el objeto de estudio. La economía, por ejemplo, como un sistema complejo, se venía ya mencionando que uno de los grandes errores de la economía es que la economía
El sistema económico mundial no se rige linealmente, sino fractálicamente. Sobre esa base de la teoría de la complejidad vamos a hablar más adelante. Allí los elementos que pueden ser células de un órgano, de un sistema inmunológico o de un sistema económico, se rigen por procesos de ajuste continuo a reaccionar los elementos de su entorno y tender a espacios estacionarios. Pero los sistemas complejos le dan un vuelco a esto cuando encuentran que hay una evolución permanente y que se devuelven sorprendente y continuamente dichos sistemas. Así, los sistemas surgen de manera natural en la economía, también como agentes económicos, sean bancos, consumidores, compañías, inversionistas. Entonces, los elementos de los sistemas reaccionan en un entorno determinado, pero de forma imprevisto, pues se trata de agentes humanos y de una complejidad de análisis de la economía. Entonces queda caducado la linealidad supuesta que nunca existió de los sistemas económicos. Es importante resaltar que aun cuando falta mucho camino por recorrer, ya se ha dado pasos con propiedades emergentes, propiedades de autoorganización, entre la dinámica no lineal, el caos y el ruido. Por ejemplo, pensemos en el sistema de salud como un conjunto de subsistemas que existen redes que se interaccionan. Esa interacción de los sistemas determina una red como arquitectura, geometría, que parte de antemano de alguna forma de autoridad, pero que no es, atención, regularizable. Otra parte de la red que ha venido evolucionando se trata de sistemas, por ejemplo, dos hospitales que están aislados geográficamente se encuentran intercomunicados porque tienen un tema de investigación, por ejemplo, de una epidemia como actualmente ocurre, y de esta forma tenemos un sistema de red complejo de interacciones que evolucionan en el tiempo y que se encadenan instantáneamente y que tienen una arquitectura compleja. La tercera base, la idea de equilibrios interrumpidos, tercera base de la teoría de la complejidad, el orden en que lo estoy nombrando no indica importancia o preeminencia de una por la otra. Esa tercera base tiene sus inicios con Neil y Spiden en 1972. Y se trata de que largos periodos de tiempo sin cambios predecibles, salpicados por breves pero intensos momentos de cambio que facilitan la aparición de nuevas propiedades. Y es aquí donde la biología comienza entonces a hacer su aporte a la teoría de la complejidad. Cuando desde la complejidad se abordan los organismos vivos, hay que tomar en cuenta que la evolución biológica a la cual da lugar las teorías pone de manifiesto nuevos aspectos de esta, como el equilibrio interrumpido, el borde del caos y la criticidad organizada. A comienzos de los 70, estos dos paleontólogos, Neil y Gowden, 1972, revolucionaron el darwinismo. Basta de decir, atentando con la creación compleja y maravillosa de la humanidad, basta entonces de asegurar que devenimos de una evolución, de un ADN del mono. No, es un proceso de largo periodo de tiempo que probablemente ha salpicado intensos momentos de cambios súbitos en la consiguiente simplificación. Se encargaron estos dos paleontólogos de declinar esa revolución darwiniana. Pusieron la llamada teoría del equilibrio puntado o de los equilibrios puntuados, con alternativas que evolucionaron gradualmente las mutaciones. Ellos creen que se puede mantener una idea central de selección natural, solo esta parte de Darwin,
sin necesidad de postular el gradualismo. Más adelante vamos a ver cómo la propia teoría sigue evolucionando, porque se conjunciona con las otras teorías y comienzan, vea que cuando hablo de conjunción estoy hablando de grupos transdisciplinares, de científicos que rompen el ejercicio de poder y las fronteras estáticas de la ciencia para conseguir avances sustantivos que nunca van a ser suficientes, porque la totalidad de la ciencia y del conocimiento le corresponde a Dios por ser omnisciente y creador. Esa teoría del equilibrio puntuado parece explicar mejor los patrones de extinción de los registros fósiles y se presenta una onda de extinción. Vea que entonces ellos explicando cómo ocurrió la extinción, explican cómo no es posible toda la cantidad de exageraciones de cómo habían aniquilado a todas estas especies. No, ellos hablan de que se puede visualizar un proceso evolutivo de la misma forma, un proceso superior actuando directamente sobre las especies mediante tasas de diferenciales de extinción y que podrían ser algo parecido en la selección. También sabemos que allí se une a esos procesos de extinción el cambio que dio el hombre en la naturaleza, que le impedían a ciertas especies seguir existiendo debido a la intervención aniquiladora del hombre en la naturaleza. La cuarta base de la teoría de la complejidad se titula la ambigüedad de los sistemas adaptativos complejos. Esa ambigüedad aparece en escena y dice, lo habla Morar en el artículo base que les dije desde un comienzo, que se asocia a las interacciones o fluctuaciones de los componentes del sistema. En el siglo XX aparece un objeto de estudio central de la ciencia, pero también la reflexión filosófica, ética y política, donde Morán y Reynoso señalan que se suelen llamar teorías de complejidad, que en realidad el nombre de un campo de límites borrosos que abarca una formulación científica a las teorías de los sistemas complejos en sentido amplio, sistemas dinámicos, no lineales, adaptativos, teorías de caos y fractales. La complejidad introduce en el terreno de la ciencia una racionalidad posclásica que habilita a incorporar problemas ignorados o vedados por el pensamiento científico moderno, como por ejemplo la incertidumbre, la emergencia, la autoorganización, que puede entenderse como un paradigma emergente que involucra un nuevo modo de hacer y entender, como dice Rodríguez y Leonidas 2011. Es una forma de analizar y de reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, los cuales presentan ciertas características que los clasifican como sistemas de comportamiento. Estos sistemas de comportamiento designan una comprensión del mundo como entidad, donde todo se encuentra entrelazados, que es la palabra complexus, que significa estar tejido juntos. Esa característica esencial de estos sistemas son las llamadas propiedades emergentes, que surgen de las interacciones de los conjuntos de los componentes, sin que pueda ser atribuido a un componente particular. La complejidad de los sistemas lleva una condición de incertidumbre, a su vez hay una autoorganización que se hace referencia en una forma de describir el proceso de sistemas dinámicos y abiertos, como reorganización, ya que un sistema depende de su entorno o ambiente para autoorganizarse, y una producción no estática es un proceso siempre de reorganización. Esos sistemas adaptativos, como dice Cardona 2001, son buscadores de pautas que interrelacionan con el entorno y aprenden de la experiencia y como resultado se adaptan. Así las adaptaciones
son un comportamiento determinista y las autoorganizaciones son comportamientos indeterministas, como resultados positivos posteriores a la crisis. Vea cómo lo indeterminado y lo indeterminado van juntos. La base 5, denominada la redefinición de la predicción y en términos de atractores, dice, según Moral, que son estados a los cuales tienden un sistema por su propia dinámica y en los que se asienta de una manera relativamente estable. Da entonces algún archipiélago de certeza en ese mar de incertidumbre. Uno de los fenómenos más difíciles de explicar en biología, pero que resuena en muchas disciplinas, es el origen de las estructuras complejas. Para quienes atacan la perspectiva evolutiva de la ciencia, la existencia del ojo humano, indudablemente una maravilla de la naturaleza, es clara evidencia del diseño inteligente de Dios, que se habría requerido para crearlo. Sin embargo, hay explicaciones alternativas postuladas no con el ánimo de cuestionar los asuntos de fe, sino de plantear cierta racionalidad. Al fin y al cabo, la ciencia no desde la misma pregunta. Al principio era el caos, no parece haber dado cuenta de que algo pasó. La ciencia sostiene que hay una capacidad espontánea de las cosas de autoorganizarse en aquellas múltiples y componentes que se van relacionando y que tarde o temprano hacen coincidencias o choques en el espacio que harán mantener anomalías, cosas nuevas derivadas de circunstancias impredecibles, pero que constituirán una modificación potencial autoorganizadora del sistema. Esa condición emergente es la que denominamos atractor. La innovación que emerge de un sistema como resultado de un accidente puede tener características recalcitrantes. Esas características, por ejemplo, en la historia de atractores fatales, como por ejemplo los estudios de los tumores cancerígenos y las dictaduras, funcionan así porque hay un remolino que repite en un curso de agua, pero que cada vez aparece en un punto ligeramente distinto, que adquiere una forma un poco diferente, que se mueve en una trayectoria equivalente pero no dinámica. Así transcurren los eventos en medio de la complejidad de la existencia, que no requieren ninguna mano invisible. La idea de atractores se desarrolla dentro de la teoría de los sistemas dinámicos y complejos, que a la vez proceden problemas derivados de la física clásica que no se habían resuelto en la historia newtoniana de Laplace, y que Poincaré y Lorenz le dan una trastocada. La vida, por lo tanto, como sistema complejo, está lleno de pequeños accidentes, de la aparición de cadenas moleculares de ADN. Estos pequeños accidentes ya estaban en la naturaleza. El ADN existe desde la existencia de la propia creación, pero que la ciencia no podía advertir y no estaba formada bajo ese paradigma abierto de entender la incertidumbre, porque su lema clásico era la simplificación. El ojo, por lo tanto, es resultado de la aparición de un atractor molecular constituido desde los principios de los tiempos orgánicos, capaz de procesar el dato fotón. Ese dato fotón, de manera bioquímica, esa propiedad resultaría en miles de modelos de ojo en la fauna. Y hemos visto por allí muchas fotografías de cómo se compara el color del iris con el color de la naturaleza, y que los cerebros artificiales han interpretado en cierta manera. La explicación clara y perfecta es que no pudo haber sido el hombre quien nos ha creado y ha creado la naturaleza. Ha sido una energía superior, magnífica y perfecta, incrustada en Dios con su magnífico Espíritu Santo. Desde luego, se comienza allí a entender una conciencia inteligente humana, donde
la ciencia concierne. Por ello, entonces, advertimos en este lado que la filosofía nunca debió de haber sido extraída de la ciencia, que ella, manifestando un profundo incógnita por la creación del hombre, pudo haber dado aportes significativos, como en el caso de la antigüedad. La sexta base, el catastrofismo, donde René Thon en 1997 tiene un auge sumamente esencial. Habla de que hay cambios bruscos y repentinos que producen irreversiblemente un nuevo estado del sistema. Esa primera teoría de la catástrofe, debido al matemático René Thon, como le estoy diciendo, tiene auge en la década de los 80 y 90. Es una nueva forma de ver el cambio en relación a la estabilidad estructural y produce cambios repentinos y catástrofes que ocurren en un sistema y hacen posible que éste continúe siendo estable. Es una teoría que hemos encontrado en ámbitos tan dispares como la hidrodinámica y la economía. No solo se ha presentado en la naturaleza, y que ha permitido modelizar comportamientos sociales desde la conducta agresiva del perro hasta los motines en las cárceles con conflictos internacionales. Puede contribuir a esclarecer procesos psicosociales de ciertos cambios de actitud, opinión o de toma de decisiones de los consumidores. Estos cambios de la teoría de la catástrofe nos han dejado deslumbrante conocimiento sobre matemáticas, ciencia y filosofía dedicadas al esclarecimiento de cuestiones fundamentales, como el descubrimiento de que existe únicamente 7 maneras discontinuas de derivar. En ese entonces trabajo de manera para ellos milagrosas, porque es que esa parte había sido subestimada, a lo que no se entendía, y había sido dejada fuera cuando era la parte de la incertidumbre, pero que las matemáticas fractálicas unidas a la cuántica hacen que la simple curiosidad pueda ser estudiada, pero no he dicho que pueda ser develada en su totalidad, jamás lo será. Entre los logros más importantes para cualquier exploración científica hay el dilema, por ejemplo, entre magia y geometría, que incluso la geometría, en el sentido de adaptarse a la fractálica, ha rebasado modelos cuantitativos y ha empleado modelos topológicos con instrumentos lógicos y matemáticos aplicables, que por ejemplo en el texto Parábolas y Catástrofes se afirma que es indudable que estos modelos nos pueden proporcionar una imagen de la realidad que combina la causalidad y la finalidad de un único continuo puramente topológico. Esa teoría de la catástrofe, que donde se escribió en el texto Catástrofes y monstruosidades urbanas, se ha escrito que hay una mezcla estimulante de matemáticas, ciencia de amplios alcances, metafísica y retórica de primer nivel, y es por ello que su utilización es factible en todos los campos de la investigación. El catastrofismo se refiere entonces a una posibilidad de mantener la inestabilidad estructural mediante cambios morfológicos de fenómenos no lineales y emergentes, con una matemática que estudia la catástrofe en un caso particular de bifurcaciones, por ejemplo con Priorini en 1968, a través de un proceso de duplicación de periodos y bifurcaciones, donde se va a entender el fenómeno como un cambio de modo aparentemente contradictorio, solo explicable como una manifestación de la complejidad. La sexta base, la emergencia, donde Steven Johnson en 2003 tiene su centro de estudio, dice que se entiende como el surgimiento, lo afirma Moral, el surgimiento de un sistema espontáneo de propiedades como consecuencia de las interacciones entre sus componentes.
De allí que se alude a un nivel de organización cualitativamente distinto y complejo. Lo fundamental de los sistemas emergentes que nos plantea Steven es que hay un tipo de organización que sostiene una gran capacidad para generar conductas o procesos innovadores, pudiéndose adaptar a los cambios bruscos de forma mejor con procesos jerárquicos y más rígidos. Tanto el trabajo de Thomson como el de Alan Turing en la morfogénesis, que permitió inspirar diseños físicos de las computadoras, con aportes más adelante de la teoría matemática de la comunicación, sentaron bases de la teoría de la complejidad. Clave para el estudio de sistemas complejos, empezar a pensar en un campo unificado, resultado de una herramienta importante en el área de la física y la biología molecular, la genética, la ciencia informática y la comunicación. Esta nueva teoría ofrecía un cambio de paradigma importante, ya que ahora es importante entender sistemas complejos donde aparentemente existe una complejidad desorganizada. Mire cómo las palabras de Morán, cuando buscamos y nos recreamos en las bases de la teoría, entonces van teniendo sentido en nuestro entender. Esa complejidad desorganizada son sistemas que envuelven simultáneamente un número considerable de factores interrelacionados en un todo orgánico. Esta contactación en el medio científico, en el cual proviene de patrones entre el mundo del internet, los software, el estudio de colonias de hormigas granívoras en Arizona, la estructura neuronal del cerebro, también da cuenta que el comportamiento individual puede dar origen a un comportamiento colectivo. Miren cómo aparece que una de las partes, por muy mínima en su cambio de comportamiento, puede afectar el todo, sin que necesariamente esté presente lo que se define como adaptador. La existencia de lo que podría ser una célula madre en un programa pionero, por ejemplo, en el mito de la hormiga reina, ha resultado emergente en colectividades no planificadas y conscientes, propias de un sistema autoorganizado, y esto ha sido llevado a estudios de organización y no organización que han dado bases a la teoría de la complejidad. La base número 8, titulada La autoorganización emergente, se refiere a la génesis del orden. Y afirma Morin que la innovación y creación de nuevas formas y estructuras entendidas como procesos emergentes se acaban de consolidar con ciertos órdenes en la biología, ya con la autopoiesis. Maturana y Valera lo venían estudiando, con la termodinámica en las estructuras disipativas, donde está Prigorini con sus estudios junto con Nicolés, o del pensamiento filosófico y la recursividad moriniana. En esta autoorganización, las características podían resumirse en una crítica a la causalidad lineal, y que había excluido los elementos azarosos, el caos, los procesos de índole de influencia, de medición y de autoorganización de diferentes sistemas de incertidumbre, a los que Espina y Mayra, junto con Wettstein, han aportado grandemente. La complejidad social se expresa no solo en el comportamiento de procesos, sino en la multidimensionalidad de las relaciones e intencionalidades, que los emergentes nuevos que incrementan la diversidad social y las identidades múltiples y la multiplicidad de actores. Quisiera dejar esta pregunta una vez más, y siempre quiero dejarla en todas mis disertaciones. Bajo todas estas conceptualizaciones, ¿creen ustedes que es posible que una sola ciencia pueda sacar conclusiones serias sobre el estudio de algún sistema? Hay procesos o intencionalidades múltiples que generan efectos insospechados que dan lugar a fenómenos disipatorios.
esquemas de interacciones que se vinculan a creencias, modos de comportamientos y ritos, procesos virtuales inconscientes que incrementan el caos y la incertidumbre. Sin embargo, no tienen necesariamente que originar un incremento de desorden, sino que pueden dar lugar a nuevos órdenes. La razón base en la cual Morán puede erigir esta teoría de la complejidad es porque se conjunciona con este grupo de científicos, porque va atando en esta teoría de la complejidad toda una estructura que él llama a ser deconstruida, que llama a ser desligada, porque él llama a que la complejidad sea ella misma rectora, como el ojo que sí se mira a sí mismo y que pide religarse día a día. Hay unas posibilidades autopoéticas de autorreproducción y autoorganización, de transformación positiva. Imaginemos esos puntos rojos allí que nos dan una entropía de constituciones de una nueva realidad que se va sistematizando y que entonces comienza, como afirma Spina, comienzan entonces allí a aparecer los principios de la complejidad, como el principio ideológico que vincula los elementos antagónicos y separables, como el principio de recursión organizativa que supera la regulación de la producción y autoorganización, donde los efectos son ellos mismos productores y causas, como lo afirma Morán. En lo que sigue, quisiera explicitar cómo los fractales con Mandelbrot han dado la estocada que faltaba para que entonces se pudiera solidificar de manera clara que en la naturaleza no existen triángulos, círculos y figuras euclidianas perfectas, que Euclides, un gran matemático para la historia, fue un matemático avanzado en la época, pero que ya podemos aceptar con el polaco, profesor de Harvard e investigador de la IBM, cómo los fractales realmente son el lenguaje de la naturaleza, es el lenguaje matemático que usa Dios para la creación. Las huellas geométricas, afirma Morán, que dejan sistemas caóticos a modo de patrones regulares de organización, indican un nuevo orden complejo en comportamientos aparentemente aleatorios, que representan la articulación entre lo que cambia y lo que permanece para representar gráficamente patrones que organizan un sistema complejo. Entonces Mandelbrot encuentra a comienzos de los 60 ciertos fenómenos estocásticos, aleatorios, que van formando un fractal como un objeto o proceso cuya configuración responde a un patrón muy simple de carácter, pero que va autogenerando características o respuestas que, observado de diferentes escalas, como un zoom, entonces va haciendo una invarianza a la escala y va rompiendo entonces con la idea de semejanza para irse retóricamente a una extraordinaria importancia en el espacio y en el tiempo con la teoría fractálica en la naturaleza. Durante los últimos años, la teoría fractal ha experimentado una gran popularización. Este fenómeno poco habitual en el mundo de las matemáticas ha alimentado gran parte de la vistosidad de las imágenes fractales. Por una parte, un gran número de aplicaciones en otras ciencias, y por otra parte, los fundamentos teóricos que pertenecen a ámbitos de la matemática ciertamente profundos y no muy populares. Es que la creación no es simple, por eso la matemática se trastoca con la teoría fractálica y con las manifestaciones en la naturaleza, y entonces llega a grandes estudios apoyados desde luego en los sistemas computacionales, para pasar
hasta 5, 10, 20 días en una computadora con un sistema numérico de alto nivel para conseguir ciertas aproximaciones a los fractales. En esta figura estamos mostrando cómo la naturaleza, a través de ejemplos sencillos, potenciales, como la curva de Cron, el triángulo de Singh y todo eso, podemos enseñar ese potencial didáctico de la enseñanza de los fractales, que tiene propiedad y que está formado por partes que son copias de sí mismas, pero que no son regulares en cada una de sus partes. Es lo que se llama los conjuntos autosemejantes. Por cierto que podemos, con programas computacionales como el GeoGebra, podemos aproximar y hacer fractales muy hermosos para poder entender la invariancia de su geometría respecto a la escala, haciendo zoom en triangulitos pequeños que se van a ir verificando a ciertos triángulos. La complejidad de la naturaleza es más una norma que una excepción manifestándose, porque es la forma en que fue creada divinamente por nuestro amado Dios. Allí hay un orden intermedio, pero hay un caos que produce una dinámica caótica, una estructura ramificada fractal, que como los bronquios, por ejemplo, que intercambian oxígeno en la sangre en pequeños vasos, pero que tienen una estructura tridimensional de vasos sanguíneos que pasan por el hígado y que pasan con una necesidad de optimizar un proceso metabólico. En la base número 10 de los conjuntos borrosos y la lógica borrosa, 1965 por Sadel, allí podemos explicitar, y lo afirma Morán, el autor base del artículo inicial, que se propone en esos conjuntos borrosos la pertenencia de un conjunto dado como no como una cuestión dicotómica, sino de grado, sustituyéndose la probabilidad por la posibilidad, con el principio de incompatibilidad, que propone una mayor complejidad y mejor precisión y mayor borrosidad. La teoría de los conjuntos borrosos o lógica borrosa se basa en el hecho de que la pertenencia de un conjunto dado pocas veces es una cuestión dicotómica, sino que va a pertenecer a un conjunto, a la complejidad de lo borroso, que se desprende de un estudio, de una sensibilidad transdisciplinar que requiere grupos de investigadores para ir entendiendo los principios a medida que se aumenta la complejidad de un sistema y que decrece en el umbral de una precisión y significancia. El problema que se presenta es cómo aprender y tratar esta imprecisión en esos esquemas. Bueno, debemos ir en una conjunción de investigadores, como dice Sagde, a una aproximación nacida de una incesante búsqueda humana por la comprensión de los cambios mentales y del conocimiento. Allí hay una confluencia de varias corrientes, por su parte relacionadas con la probabilidad de racionamiento lógico, la laxitud, pero también aparecen nociones de agregado y partición y clasificación. Esa teoría de conjuntos borrosos trata de imponer un nuevo punto de vista que se ha aceptado en la existencia humana, esa presencia de conjuntos de alternativas, esos conjuntos de decisiones, de órdenes, pero también de desórdenes. Es allí como debemos aceptar la imposibilidad de predecir el futuro bajo condiciones sobre solamente, rescato la palabra de Morán, tenemos archipiélagos de certeza en un mar de incertidumbre. Para concluir, en medio de estas bases complejas que nos hacen entender un poco más todas las palabras que se han venido creando y las conexiones que ha usado Morán, si es posible concluir en la complejidad de la complejidad y el conocimiento del conocimiento, debemos considerar que ha evolucionado la biología, la teoría general de sistemas de la cibernética, y que esos 5 volúmenes de Morán hacen una crítica frontal al método cartesiano, obsesionado
por la simplicidad e inspirado en el paradigma orden y que nunca combatió el desorden. Porque el desorden no se debe combatir, se debe estudiar, se debe aceptar como tal, pertenece a la complejidad de la vida. Entonces, como dice Morán, la complejidad como la interacción entre el orden y el desorden representa gráficamente un tetra, un conocimiento que va entonces a la idea de la imposibilidad de unificar y de acabar, que por lo tanto comporta una certeza en medio de una incertidumbre. Entonces, por ello, siendo la complejidad conjunción de simplicidad, pero también de tender puentes entre lo separado y jerarquizado, entonces aceptamos una vez más que el todo es más que la suma de las partes y que debemos ir, más nos vale a una cabeza bien puesta que repleta. En la referencia, todo lo que les venía leyendo sobre los autores originales, el concepto de básico de paradigma de la complejidad en la psicología social de Moral y las obras que he venido citando de los atractores de Steven, de Martín, de Munet, de Velázquez, Castillo, entre otros, y nuevamente reconociendo aún más la inmensa creación de Dios, de nuestra creación. Te digo a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, a ti dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchísimas gracias.